Damas y caballeros, muy buenos días. Les damos un saludo cordial a todos ustedes para que en esta sesión número 22 de nuestro Seminario Internacional de Profundización en Administración Pública, como es habitual, nos acompaña el día de hoy, los días martes, el profesor Luis F. Aguilar desde México, a quien le damos la más cordial bienvenida y nos alegra mucho, profesor Aguilar, que nos acompañe en la ESAP con una nueva conferencia a cargo suyo. Bienvenido. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy buenos días, estimados colegas, apreciados estudiantes. No pude estar la semana pasada con ustedes porque fui designado profesor de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar por la Universidad de Guadalajara. La Cátedra Julio Cortázar fue fundada y dejaron fondos hasta la fecha por el famosísimo Gabo, por Gabriel García Márquez y por Carlos Fuentes. Los dos crearon esta cátedra desde hace 15 años y esta cátedra se centra en temas de literatura y temas de humanidades y ciencias sociales que se van rotando. Y este año fue Ciencias Sociales y me designaron a mí y trabajé 3 días, martes, miércoles y jueves 19, martes y miércoles con seminarios, en la mañana y en la tarde, 4 seminarios de 2 horas y el jueves una conferencia abierta al público. Y el tema que traté fue hacia una teoría del gobierno y aproveché varias de los temas que hemos tratado y de los textos que he producido para abordarlos. Entonces, esa es la razón por la que no pude estar con ustedes, pero créanme que es muy importante esta cátedra latinoamericana Julio Cortázar. Hoy también me voy a retirar un cuarto de hora antes, porque como le dije a los directivos del ESAP, noviembre y mitad de diciembre son muy demandantes en México y yo saliendo de aquí voy corriendo a presentar un libro que es importante, que se llama Gobernanza Judicial. O sea, cómo se gobierna el Poder Judicial, cómo se gobierna el sistema de impartición de justicia. Y me pidieron desde hace 2 meses que comentara este libro en el marco de la FIL, ¿no? de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que hoy es todo virtual y no físico. Esas son las razones, estimados amigos, colegas, pero pues estoy motivado y listo. Mandé a Juan Pablo el texto de mi conferencia del jueves pasado, del jueves 19, que se llama Hacia una teoría del gobierno, así que los que estén interesados pueden solicitar el texto a Juan Pablo y creo que en algunos momentos les sería de utilidad. Pues dicho esto, entramos de lleno. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a retomar lo que al final abordamos hace 15 días, teoría de decisiones y de decisiones en el sector público. Eso es lo que vamos a exponer. Terminaría con los grandes 5 esquemas o modelos de decisión que se acostumbran en el sector público nacional, latinoamericano y mundial. Los 5 modelos de decisión. Y con esos 5 modelos de decisión yo me abriría las puertas para las próximas sesiones que van a ser todas centradas ya en decisiones de política pública y entraríamos de lleno a todo el estudio de la toma de decisiones y la ejecución de las decisiones en política pública. Bueno, pues comenzamos, estimados amigos. Ya sabemos que la gobernanza es la acción de dirigir. Es una acción directiva. Eso es la gobernanza. Y que esa acción directiva tiene 2 planos. El plano mayor,
que es la dirección, conducción, coordinación de la sociedad. Pero dado que las actividades de dirección, conducción, seguimiento, control, coordinación de la sociedad se llevan a cabo por entidades administrativas, por políticas públicas, por programas públicos, por servicios públicos, entonces hay una segunda dimensión o segundo plano de la gobernanza que es la alta dirección de las entidades administrativas, que se organizan para ejecutar de manera eficaz y eficiente las decisiones tomadas por el gobierno. Entonces, sabemos que gobernanza es esto, es la acción o el proceso de dirigir la sociedad en sentido fuerte, pero dado que esto ocurre a través de las entidades administrativas, es la dirección o la alta dirección de las entidades administrativas. Bueno, siendo la gobernanza una acción directiva, insistimos de que era una acción intencional, que tenía un propósito, que definía los valores, los objetivos, las metas, el rumbo, el sentido de dirección de la sociedad, pero que era también una acción causal, que estudiaba, identificaba y decidía las acciones que se consideraban causalmente idóneas y eficaces para concretar. De pronto sí viene mi amigo, porque pues está Profesor Aguilar, se cerró su micrófono. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ya lo escuchamos nuevamente, profesor. Ok. Entonces, siendo una acción directiva, decíamos que es intencional, define los fines, objetivos, sentido de dirección, valores de la sociedad, y también define las acciones causal, que son causalmente eficaces para realizar esos valores objetivos. Pero esas decisiones son producto de una decisión, ¿sí? La gobernanza es una acción directiva, pero es una acción directiva decidida por el gobierno, presidente, primer ministro, o por los altos dirigentes de las entidades administrativas. Y la decisión, como les dije, es una enorme teoría, desde lo fundamental hasta lo más sofisticado, que es una teoría normativa, que es aquella que se dedica a señalar y prescribir cuáles son los pasos o acciones necesarias e indispensables para que la decisión sea buena, sea correcta y en términos precisos sea racional, porque lo racional significaría efectividad. Esa es la teoría normativa. Hay muchísima teoría normativa, pero yo creo que el gran exponente de teoría normativa es la ciencia económica, ¿sí? La ciencia económica, no obstante que hoy saben que ha surgido una corriente más psicológica, sociológica, que se llama Behavioral Economics, que ya no quiere ver los modelos normativos de racionalidad pura y estricta de la toma de decisiones, sino trata de identificar, describir y explicar cómo los actores económicos, productores, consumidores, toman sus decisiones y las elaboran. Pero hay esta teoría normativa. Y junto a la teoría normativa hay otra, una teoría explicativa, que es la que se centra justamente en explicar las decisiones que toman los actores políticos, actores económicos, pero no tanto las decisiones episódicas, las decisiones caso por caso, sino describir y explicar lo que puedes llamar regularidades de decisión, patrones de conducta decisoria, ¿no? Esas son las dos grandes teorías y las dos tienen elaboraciones muy finas, estadísticas, matemáticas de cálculo, etcétera, ¿no? Bueno, yo entro directamente no a la teoría de decisiones personal, sino a la teoría de decisiones organizacional, y como sugerí en la bibliografía, me baso mucho en el libro, o si no me baso, me inspiro
en el libro fundamental de Herbert Simon, que se llama El comportamiento administrativo. Administrative Behavior es un libro de los años 50 y fue traducido al español en los años 64, 65 por la editorial Aguilar, entonces muy famosa esa editorial, y fue un libro que influyó mucho. ¿Y qué dice Simon? Pero aunque no lo dijera Simon, cualquier análisis que ustedes hicieran de una toma de decisiones, verían que tiene dos conjuntos, ¿no? Dos conjuntos, que tiene dos componentes que Simon llama dos premisas. ¿Cuáles son? Que una decisión tiene primero que definir qué es lo que quiere, qué es lo que prefiere, qué es lo que desea o busca. Y entonces es la exploración, ponderación, decisión de las preferencias, de los objetivos, de la acción, en este caso no personal, sino de una organización, sea una empresa privada o una empresa pública o una entidad de la administración pública. La primera premisa es justamente que tienes que identificar qué es lo que quieres, qué es lo que deseas, qué es lo que prefieres. Y una vez que has definido el objetivo o el fin de tu acción, tienes también que buscar, explorar, ponderar cuáles son las acciones que consideras pertinentes, apropiadas, idóneas para realizar esas preferencias intencionadas. Para él, y creo que para otros teóricos de la decisión, hay estos dos componentes fundamentales o dos premisas. Y en ese sentido, dicho más prácticamente, lo que llamas decisión es el resultado de dos decisiones previas. La decisión sobre tus objetivos, preferencias, valores, metas, y la decisión sobre tus acciones, tus recursos, siendo una organización, el perfil de los actores que van a participar. Entonces, una decisión compendia, condensa, integra, articula esas dos decisiones previas, donde la primera es referido a lo intencional y la segunda es referido a lo causal. ¿Ok? La decisión organizacional, ¿cuál es su especificidad? Que no se trata de un actor, sino que se trata de un conjunto de actores que operan en función de la realización sistemática, permanente, de objetivos que la organización busca y que la busca por fines de utilidades, de ganancias, de servicio, de solidaridad, en fin, ¿sí? Entonces, lo que sí es importante cuando tú hablas de decisión pública es que, aunque sea la decisión del presidente, del primer ministro, del ministro, del secretario, es una decisión que involucra las conductas, los trabajos, los procesos de un conjunto de actores. Y de un conjunto de actores que operan no episódicamente o casualmente, sino que operan sistemáticamente, cotidianamente, en función de la realización de los objetivos de la organización, objetivos que pueden ser materialistas y utilitaristas, pero objetivos también que pueden ser éticamente superiores, de compromiso humanista y de compromiso ético. ¿Sí? ¿Ok? Dicho esto, ustedes perciben enseguida que la decisión organizacional es compleja, es laboriosa,
en muchos casos es espinosa, es conflictiva. ¿Por qué? Porque la decisión sobre los objetivos, valores, metas y futuros, aunque va a ser de la alta dirección, del presidente o del ministro, es una decisión en la que directa o indirectamente, explícita o implícitamente, participan muchos actores, y es una decisión que, aunque la hiciera la alta dirección o el presidente, involucra acciones y decisiones de un sinfín de actores que pueden no estar de acuerdo. Y que pueden no solo no estar de acuerdo, sino que pueden ser disidentes, que contradicen, bloquean y se oponen tanto a la decisión sobre las intenciones y objetivos como a la decisión sobre las acciones. Esto es muy importante, y como si ustedes profundizan en eso, mucho de la alta dirección de una entidad pública significa cómo construir, acercar posiciones y consensuar al conjunto de la organización en la definición de los objetivos y en la definición de las acciones y los procesos y los recursos. ¿Sí? Okay. Si ustedes aceptan eso, y evidentemente lo pueden desarrollar y lo deben desarrollar, y ya están viendo que lo difícil que es la alta dirección, lo vamos a ver al rato. Regresemos a los dos componentes, o a las dos subdecisiones o predecisiones que integra la gran decisión. La decisión sobre objetivos, sobre valores, sobre preferencias, implican un juicio de valor. Esto es importante, ¿sí? Tú quieres algo, deseas algo, o buscas sistemática e intensamente algo porque lo valoras. Y decir que lo valoras, lo quieres, lo prefieres, es porque esa realidad que deseas, esa situación que buscas, la has relacionado con tu sistema de valores. Que cuando es una decisión personal, es tu sistema de valores personal. Pero cuando es una decisión organizacional, es un sistema de valores del conjunto de la organización, de sus valores, de sus principios, de sus normas. Y si es una organización pública, lo que prefieres, deseas, buscas, proyectas como futuro deseado, es porque esa situación que quieres la pusiste en relación con los principios, valores de la Constitución política, con el ordenamiento jurídico y ético del Estado, con las atribuciones y responsabilidades de los gobiernos, con los derechos de los ciudadanos, y dijiste, tenemos que, debemos esto, esto es aspirable, esto es deseable, esto es exigible, ¿sí? Entonces, la definición de la intencionalidad supone un juicio de valor. El juicio de valor es la referencia de las situaciones que quieren al sistema de valores, que en el caso público es el sistema constitucional, legal, ético de un Estado. Y el tema de la decisión sobre las acciones y sobre las acciones que consideras causalmente idóneas y eficaces para producir los objetivos intencionados o deseados, eso se basa en un juicio de hecho. En un juicio de hecho que dice, a estas acciones siguen estos efectos, o estas acciones producen con un determinado grado de probabilidad estos efectos, y estos efectos son los que queremos porque son iguales, afines o similares a la situación que deseamos. Y así como tu juicio de valor hace referencia a un sistema de valores, tu juicio de hecho sobre la causalidad de las acciones hace referencia a un sistema de conocimientos y de tecnologías, a un sistema social de conocimientos y tecnologías. Esto es muy
importante. Decidir, entonces, no es algo arbitrario, discrecional, al azar, sino está estructurado, está inspirado, encuadrado por un sistema de valores, que en el caso nuestro de gobierno, sabemos cuál es, y está estructurado por el sistema social de conocimientos y tecnologías en uso. Pero esas serían como las dos predecisiones, ¿no? La decisión, en nuestro caso piensen en la decisión pública, la decisión gubernamental, es la decisión que recapitula, compendia, articula juicio de valor, juicio de hecho, y compatibiliza sistema de valores y sistema de conocimientos y tecnologías. Esto es muy interesante porque conoces y aprecias seguramente a muchos gobiernos que yo suelo llamar los predicadores, ¿no? Porque todo su discurso, su argumentación, su justificación son poderosamente valorativas y se sustentan en juicios de valor y un sistema de valores racionalmente fundamentados. Pero estos gobiernos predicadores o estos gobiernos discursivos, si no incorporan juicios de hecho, si sus acciones no se sustentan en un sistema de conocimientos y tecnologías, evidentemente es una predicación, si no en el vacío, porque va a tener efectos en las conductas, sí va a ser una predicación que no es capaz de efectuar los objetivos que se declaran en su discurso o los objetivos que se prometen en su discurso, ¿no? Ok. Si ustedes aceptan estas dos cosas, decisión incorpora juicio de valor y juicio de hecho, ustedes perciben enseguida que a mayor homogeneidad valorativa entre el gobierno y la sociedad, o sea, que no haya agudas disidencias, ¿no? Diferencias, contradicciones, sino que hay una homogeneidad valorativa, por lo menos en lo fundamental, en los valores y principios fundamentales y quizás no en objetivos y metas. Si no hay quiero regresar a mayor homogeneidad valorativa entre gobierno y sociedad y a mayor homogeneidad cognoscitiva entre gobierno y sociedad, tu decisión va a ser, por un lado, legítima y por otro lado, efectiva, costo efectiva. ¿Sí? Esto, ¿qué queremos decir con esto? Que las decisiones de gobierno suponen un sistema de valores y un sistema de conocimientos, pero si ese sistema de valores y de conocimientos no está socializado en la sociedad y no está socializado desde niños, digamos así, desde las escuelas públicas, desde las familias, desde las organizaciones barriales y gremiales, sino en lo que hay no es solo una pluralidad de valores y una pluralidad de ideas y de tecnologías, sino además de pluralidad hay confrontación, diferenciación, discrepancia, contradicción. La decisión directiva va a ser muy fuerte. Entonces, sí es fundamental en la toma de decisiones de gobierno conocer, evaluar cómo está el sistema de valores y cómo está el sistema de conocimientos en la sociedad en general, pero en sociedades particulares según asuntos específicos, ¿no? ¿Cuál es la valoración y cuál son el conocimiento y las expectativas que los ciudadanos tienen en salud, en educación, en movilidad urbana, en producción agropecuaria, ¿no? Si tienes, antes de lanzarte a decidir qué conocer o mapear a través de técnicas de encuestas, de entrevistas, grupos de enfoque, como tú quieras, cuáles son las referencias valorativas de la población ciudadana en ese campo y cuáles son las referencias cognitivas y tecnológicas en este campo.
Y esto te lleva a un trabajo político, pero también pedagógico importante. Si dijimos que a mayor homogeneidad valorativa es más alta la probabilidad de legitimidad y efectividad de las decisiones de gobierno, en sentido contrario, ¿no? A menor homogeneidad valorativa y cognitiva técnica, mayor dificultad en gobernar. Y al rato vamos a decir que lo más difícil del gobernar no es tanto la pluralidad, sino como la conflictualidad que puede existir entre las diversas posiciones valorativas, intelectuales, técnicas, ¿no? Ahora, que no exista unanimidad, que no exista homogeneidad valorativa y cognitiva total y en todos los asuntos, o sea que la homogeneidad, armonía, unanimidad no exista, tienes que aceptar que esto es una situación insuprimible. Puedes, si tú revisas a todos los grandes utopistas sociales, mi tesis doctoral fue sobre utopías sociales, estudio de Ernst Bloch. Si tú estudias las utopías sociales, todos te están pintando futuros de sociedad armónicos, homogéneos, de entendimiento, de autorregulación, ¿sí? Pero en los hechos reales de estas sociedades de seres libres que somos, y en el mundo contemporáneo, no solo de seres libres, sino de seres informados y de seres conectados y de seres cada vez más centrados en conocimiento tecnológico, es insuprimible que vaya a haber variedad de opiniones, pluralidad de opiniones, confrontación de opiniones, desacuerdos, contradicciones y conflictos, ¿sí? Y un gobierno que no asuma esto, aunque su gran deseo sea una sociedad homogénea, unánime en todos los asuntos, pues no será posible. ¿Ok? Entonces sí es insuprimible la pluralidad, diferencia, discrepancia, contradicción. Y esto lleva a lo que les avisé la otra vez, ¿no? Que en el campo del juicio de valor va a haber ambigüedad. Y en el campo de los juicios de hecho va a haber incertidumbre. Y yo les diría que con excepción de algunas ramas de decisión de los gobiernos, particularmente en ciertas decisiones, las decisiones del gobierno están sujetas a ambigüedad porque no hay acuerdo en la organización de una entidad administrativa o en la organización social que llamamos Colombia o México. Como no hay acuerdo sobre los objetivos, las preferencias, los futuros, y sobre todo no hay acuerdos sobre el ordenamiento valorativo de esas preferencias, o sea, cuál es la preferencia más importante, cuál es la preferencia secundaria, ¿sí? ¿Cuál es el problema prioritario, cuál es el problema marginal, ¿sí? Como no hay acuerdo en el número y en el ordenamiento de prioritario de las preferencias, fines, objetivos, el gobierno está siempre tomando decisiones en situaciones de ambigüedad. Es para celebrar cuando hay una decisión que tiene la total unanimidad del conjunto de la sociedad o del conjunto del ministerio, secretaría o instituto en el que se trabaja. Pero eso que decimos para los juicios de valor y que en teoría de organizaciones se llama ambigüedad, vale también para los juicios de hecho acerca de los efectos que pueden causar las acciones que decidimos. No hay seguridad, no hay certidumbre sobre que a ciertas acciones van a seguir esos efectos.
Más aún, ni siquiera hay certidumbre sobre el grado de probabilidad de que ocurran esos efectos una vez que llevaste a cabo esas acciones. Y de nuevo el gobierno está sujeto a incertidumbre. Veremos al rato por qué. Sí, estaríamos de acuerdo. Entonces, aceptemos lo difícil, lo espinoso, lo laborioso que es gobernar, porque está actuando siempre en situaciones de ambigüedad e incertidumbre que no son suprimibles, que no son cancelables, y tanto menos suprimibles y cancelables por decreto o por mando o por prohibición o prescripción. ¿Sí? ¿Y por qué decíamos esto? Aunque ya lo mencioné, porque las decisiones de acción de los gobiernos son decisiones de interacción del gobierno con otros sujetos. ¿Sí? Esto es un punto. Las acciones que decide el gobierno, si lo ven bien, son decisiones que, como dijimos en la otra sesión, tratan de influir, motivar, inducir que los individuos tengan conductas o actúen en el sentido de dirección de las decisiones de gobierno. Entonces, las acciones del gobierno directivas son fundamentalmente interacciones con otros sujetos, que en el mundo actual son sujetos libres, independientes, autónomos, informados, como decíamos, interconectados. Sí, esto es muy, muy complicado. ¿Se acuerdan que yo dije, dirigir es conducir personas a través de personas? ¿Sí? No estás trabajando sobre materiales de la naturaleza, físicos, ¿no? Entonces puedes encauzarlos, modelarlos, como tú quieras. Estás dirigiendo personas. Entonces, las acciones que decides son interacciones con sujetos libres. Y por consiguiente tienes que aceptar, suponer que va a haber diferencias valorativas, diferencias cognitivas, y tendrás que averiguar el grado, la brecha de esa diferencia, ¿no? Y tratar de acercarlas, cerrarlas a través de informaciones, explicaciones, negociaciones, acuerdos, incentivos, subsidios, todo lo que tú quieras. Entonces, si son decisiones de interacciones con otros sujetos, tienes que aceptar que la decisión que tomas es imprevisible en su desarrollo y en la conclusión. Si son interacciones, es imprevisible, no es programable, no es estandarizable el desarrollo de la interacción y la conclusión de la interacción. Entonces no sabes, sinceramente, con certidumbre, con seguridad, el resultado de tu acción, porque no eres el único actor. El gobierno no es el único actor que está trabajando sobre un material inerte, sino es un actor en interacción con sujetos, no con objetos, con sujetos. Entonces, es imprevisible cómo va a llevarse a cabo el desarrollo de la interacción y cómo va a terminar, cuál va a ser su conclusión. Y creo que esas consideraciones es importante, y los gobiernos que llamamos triunfadores, a los que hay que emular por sus comportamientos y sus resultados, son gobiernos que tienen muy claro que están tomando decisiones en situaciones de ambigüedad y de incertidumbre, y por consiguiente saben ellos en el fondo qué pueden esperar, qué pueden realizar, hasta dónde se puede llegar y cómo seguir adelante. Ya lo veremos después esto, sí. Ahora, por la previsible e insuprimible
ambigüedad e incertidumbre de la gobernanza, la decisión del gobierno va a ser de racionalidad limitada. De nuevo me inspiro en Herbert Simon, ¿sí? Por eso, por ambigüedad e incertidumbre, el gobierno está decidiendo no en situaciones de racionalidad pura y estricta, o puede serlo en determinadas ocasiones, sino en situaciones de racionalidad limitada, acotada, ¿sí? Nunca tomen en serio, perdón, esto es un juicio de valor, así que no me hagan caso, pero los gobiernos que creen que saben todo, los gobiernos sabenlotodos, omniscientes, son objeto de crítica. No pueden ser tomados en serio. Aunque tuvieran a su alrededor un círculo, un staff de asesores extraordinarios, expertos, bien formados, conocedores del asunto, siempre va a haber una racionalidad limitada. Creo que esto es interesante, realista, ¿no? Es un concepto, si quieren, desencantador del gobierno. Es pensarlo jovesianamente al gobierno como un dios mortal, ¿sí? No es un dios omnipotente y un dios omnisciente. Es un actor humano. El gobierno que, a pesar de lo ingente de sus poderes, facultades, atribuciones y recursos, porque las tienen cantidades superiores a las de cualquier otro agente o ciudadano de la sociedad, sigue siendo limitado en su racionalidad. En la racionalidad de la determinación de los objetivos, ambigüedad, y en la racionalidad de la determinación de las acciones para realizarlos, incertidumbre. Para la racionalidad no limitada, sino para la racionalidad estricta, pura, completa, omnicomprensiva, como lo llaman algunos, es la que es acción racional, es la decisión racional. ¿Y la decisión racional cuál es? La decisión de acción racional, la que en los dos supuestos o dos dimensiones ha decidido con plena racionalidad. ¿Y cuándo ocurre esto? Importante, cuando no hay ambigüedad y cuando no hay incertidumbre. ¿Sí? A saber, cuando los objetos intencionados, deseados, preferidos, son precisos, son claros y son ordenados por su importancia valorativa. O sea, priorizados, pues si quieren llamarlo, ordenados por su importancia valorativa, es equivalente a decir, son priorizados. Entonces, hay racionalidad pura y estricta cuando, para empezar, los objetivos que quieres, deseas, intencionas, son claros en su definición, son precisos en la definición de sus componentes y son ordenados en su priorización valorativa. Las personas ya tenemos varios deseos, varias prioridades, pero los gobiernos, imagínense, todos los deseos, intenciones, fines y metas y que tienen que trabajar, ¿no? Entonces, tienes que decir, prefiero A más que B, prefiero B más que C, prefiero C más que D, ¿sí? No se vale que inviertas oportunistamente diciendo que C vale más que A y D vale más que B. O sea, tienes que tener claros, precisos y ordenados, ¿no? Dos, para que haya racionalidad pura, tienes que tener una información completa, datos, información, conocimiento sobre el contexto de la acción, sobre su situación de la acción, ¿sí? Tienes que saber cómo vas a llevar a cabo esa acción para realizar esos objetivos en el entorno o contexto social en el que te encuentras.
No es lo mismo la decisión de un pobre de ir a la universidad que la decisión de una clase media de hijos de padres educados y propietarios, ¿no? Pero estamos hablando de personas. Piensen en el gobierno, ¿no? Tomar una decisión, bueno, la pandemia, ¿no? Sin información completa, omnicomprensiva, sobre las condiciones del contexto en las que se va a llevar a cabo la acción para realizar esos objetivos. Créame que tanto personalmente como familiarmente, y no digamos en el sector público, sabemos que tenemos claros nuestros objetivos, los tenemos bien ordenados, no hay ambigüedad, pero al momento de decir, oye, ¿qué acciones vamos a escoger para realizarlos? No tienes conocimiento de la composición y de las realidades que tienes que controlar, que tienes que encauzar para llegar al objetivo deseado. De veras, no se tiene bases de datos, información y conocimiento en un buen número de situaciones o contextos sociales. Entonces hay incertidumbre. No estás seguro perdón, me salté, perdónenme, no me hagan caso en lo que acabo de decir. Estamos en racionalidad pura, ¿no? En racionalidad pura estricta tienes que tener información cabal, completa. Tienes que tener bases de datos, información, conocimiento causal accionable. Accionable significa traducible en tecnologías, ¿no? Así sí. La tercera condición, tienes que ponderar con base en el conocimiento, los datos y la información que tienes que ponderar las opciones de acción conforme al criterio de estricta racionalidad que debe ser la máxima realización de los objetivos, de los valores que componen el objetivo, con los menores costos, puesto que la relación costo-beneficio es lo que determina el valor de la acción y la utilidad organizacional o personal de la acción. Pues, claridad en los objetivos, información exhaustiva del contexto social, ponderación de la variedad de opciones que se te ocurren o que piensas que son adecuadas conforme al criterio de maximización de beneficios y minimización de costos, puesto que esa relación es la que determina el valor, el beneficio, la utilidad de la acción. O sea, tienes que hacer cálculo de efectos y costes. Pero lo que tienes el conocimiento y la información para hacer un perfecto o un muy bien elaborado cálculo de efectos y de costos. La cuarta condición es la decisión entendida como la elección o la selección de una de las opciones que analizaste, evaluaste y ponderaste bajo el criterio de maximización, minimización. O sea, no vas a ser racional si no escoges la opción que maximiza o optimiza los mayores beneficios con los menores costos de realización. Y por último, la introyección de los costos que implicaron tus errores, tus fallas, tu estimación inapropiada de costos. ¿Ok? Entonces, en la racionalidad pura o estricta, el maximizing, la maximización, nos dice Herbert Simon, es la esencia de una decisión que puedes llamar racional, realmente racional. Las otras son más o menos
absurdas, incorrectas, etc. Pero en las organizaciones, particularmente en las organizaciones públicas y en las organizaciones públicas del Estado moderno de derecho, que en el centro de su ordenamiento normativo es el reconocimiento y la garantía de las libertades de los ciudadanos, su independencia, su autonomía y la garantía de sus derechos humanos y derechos políticos, civiles, etc. En estas decisiones de organizaciones públicas y de estados de derecho centrados en la libertad, no se pueden tener o no se tienen siempre las condiciones que hacen posible tomar decisiones de acción racional plena, tanto en la definición de los objetivos, como en la definición de las acciones, como en la ponderación de las opciones de acción y en la selección maximizadora de esas opciones de acción disponibles. ¿Sí aceptan ustedes esto, no? Que en el Estado moderno, sentado en la libertad, por tanto en la pluralidad valorativa, cognoscitiva, de opinión, de acción, etc., no se pueden tener o no se tienen siempre las condiciones que hacen posible tomar decisiones de acción racional plena, de acción racional total. Y aquí porque Simon introduce el tema de racionalidad limitada. En las organizaciones privadas y públicas, decidir directivamente es ser consciente de tu racionalidad limitada, ¿sí? Si el alto dirigente de la entidad administrativa o el alto dirigente de un gobierno regional o de un gobierno municipal o de un gobierno nacional no es consciente de que está decidiendo bajo condiciones de racionalidad limitada, no va a poder dirigir o sus éxitos van a ser inferiores, ¿sí? Esto es importante, es el famoso Dios mortal de Hobbes, por así decirlo, por si quieren ir a los filósofos del 17, ¿no? Racionalidad limitada. Y entonces no es el maximizing, la maximización mayor de los beneficios para todos los ciudadanos. Este maximizing no es posible, como tampoco es posible el maximizing de los beneficios para los accionistas, productores, consumidores, proveedores de una empresa privada. Estar en un mundo organizado, estar en colectivos, estar en asociaciones, estar en conjunto, dirigir, es reconocer tu racionalidad limitada. Y por consiguiente, el criterio de tus decisiones, de la selección entre opciones, es el satisficing, ¿no? La satisfacción suficiente, es lo que él quiere decir, traduciendo muy literalmente en inglés. The satisfaction y sufficiency, ¿no? Satisficing es eso, es la satisfacción suficiente, lo que puedes llamar razonable, aceptable. ¿Ok? ¿Y por qué estás obligado a racionalidad limitada? Pues aquí podemos pasarnos hablando entre nosotros y diciendo las razones, pero ustedes ya en su cabeza tienen varios argumentos para decir por qué es racionalidad limitada. Pues digamos esto, por la complejidad de la composición, la causalidad, la interrelación de los hechos sociales y de las realidades sociales que atiende el gobierno, pero esos hechos y realidades sociales no son impersonales, anónimas, son conductas de otros actores, decisiones de otros actores, acciones de otros actores, evaluaciones de los resultados de las acciones de otros actores. Los hechos sociales y las realidades sociales son efecto y consecuencia de acciones de seres libres que tomaron sus decisiones. Los objetivos que quieres lograr en salud, en ambiente, en educación, en urbanismo, son hechos y realidades sociales
que son problema porque son consecuencia y efecto de ciertas acciones de los actores. Y ya no van a ser problemas, sino van a ser solución del problema, y va a haber solución porque son efectos y consecuencias de las acciones que hagan o dejen de hacer los actores. Sí, esto es tan obvio, pero se nos olvida, ¿no? Creemos que el problema urbano es anónimo, ¿no? Es impersonal, y nos damos que el problema urbano es resultado de acciones y decisiones de una variedad de actores con referencia a sus necesidades, a sus problemas, a sus preferencias, sus urgencias, a su tipo de trabajo, su domicilio, sus ingresos, ¿no? No son realidades naturales, son realidades sociales, y realidades social significa resultado de acciones. Bueno, entonces, la racionalidad limitada es insuprimible por la composición multidimensional, multimodal, la composición, la causalidad multifactorial, multicausal, intercausal, la interrelación, porque esa situación problemática se enlaza con otras situaciones problemáticas que son sus causas o que son las condiciones para resolver el problema, ¿sí? Esos tres factores, ténganlo muy claro: la composición, la causalidad, la interrelación de los hechos y realidades sociales. Y esa complejidad, hombre, ya quisiera un gobierno saber del problema urbano cuáles son sus componentes, cuáles son sus causas y líneas causales, cuál es la relación entre el problema urbano y el problema familiar, entre el problema urbano y el problema de infraestructura, entre el problema urbano y la educación, entre el problema urbano y la salud, entre el problema urbano y el empleo, ¿no? Conocer todo esto, créanme que es de racionalidad limitada. Sí estaríamos de acuerdo, ¿no? Okay. Pero todavía añadamos algo para este tema. La complejidad de los hechos o realidades que son los problemas públicos a resolver y que son los objetivos públicos deseados a alcanzar y producir, se incrementa por la conflictividad. Esto es un tema que sí quisiera que lo tomaran en consideración. La relación que hay entre la complejidad de la dirección gubernamental y la conflictividad de las relaciones sociales. A mayor conflictividad, ustedes suponen, va a haber mayor dificultad de conocer la composición, causalidad e interrelación. Porque ¿qué es la conflictividad? La conflictividad van a ser las confrontaciones, diferencias y conflictos de los ciudadanos sobre la naturaleza del problema, sobre las causas del problema y sobre el entramado de relaciones causales que hay entre los problemas sociales. Y aceptemos, ¿no? Aceptemos que lo que llamamos problemas públicos, todos tienen en un determinado nivel o grado una dosis o una dimensión de conflictividad. No hay un problema que no sea conflicto. No hay un problema que no exprese en algún grado y en algún modo los conflictos valorativos, los conflictos cognitivos, los conflictos aspiracionales, los conflictos económicos de los sujetos, ¿sí? Y eso, como vamos a ver después, política pública se ha olvidado y se quiere resolver los problemas como un hecho natural, ¿sí? Y tú dices, pues el agua está compuesto de estos elementos, ¿no? Y el agua es así o de otro modo por estas causas, y el agua se relaciona con eso y con lo otro, ¿sí? No, los hechos sociales traen todos una dimensión de conflictividad que puede ser de diferencias y discrepancias civilizadas, ¿sí? Que se pueden entonces arreglar a través del diálogo y a través de la negociación. Pero hay otras diferencias y discrepancias
instancias que no son civilizadas, ¿sí? Que es violencia, es abuso, es extorsión, es daño, es feminicidio, lo que ustedes quieran decir. Bueno, ahora, si los hechos sociales son resultado de las acciones y decisiones de una variedad, pluralidad de los actores, y que muchos de esos resultados son los resultados a los que ha llegado los conflictos, las relaciones de conflicto entre personas, grupos, empresas, regiones, etcétera. Ustedes saben, ustedes infieren enseguida que el gobernar exitoso o satisfacing, suficientemente satisfactorio, socialmente aceptable, tolerable, no es una acción solo de conocer la composición del problema o la composición del objeto que quieres realizar, o de conocer la causalidad que ocasiona el problema o la causalidad que conduciría a resolver el problema, o de conocer la interrelación del hecho social que califica ese problema. No es solo conocer, y eso es interesante cuando veamos política pública. Gobernar no es solo un acto de conocimiento, y yo he escrito mucho y uso una palabra que al menos en este país gusta: el poder no puede sin el conocimiento. ¿Sí? Eso lo digo mucho, si quieren es como retórico, así como, sí es retórico, ¿no? Pero el poder no puede sin el conocimiento. Pero sí tengo que decir que el poder, ¿no? Si quieres decir, yo prefiero decir gobernar, el poder siempre me genera alguna inquietud. El gobernar no se sustenta solo en conocer, no se sustenta solo en conocimiento y en tecnología relacionado con posición, causalidad e interrelación, sino el gobernar implica resolver conflictos. Resolver problemas, en el fondo, es resolver conflictos. Aunque sí reconozcamos que hay muchos problemas sociales que son solo problemas. Entonces se trata, pero hay muchos otros problemas sociales que traen una composición de conflicto, y se trata entonces de resolver el componente de conflicto que tiene el problema. Y eso va más allá del conocimiento. Porque ¿qué va a significar resolver conflictos? Seguramente muchos de ustedes en sus experiencias y en sus trabajos públicos han atendido situaciones de conflicto. Pues implica destrezas psicosociales, ¿no? Conocer el perfil, las actitudes, los recursos que pone en juego el disidente, el discrepante, el opositor, ¿no? Y además de esas destrezas, o justo con acompañado con esas destrezas, pues negociación, políticas de negociación, concertación, de acuerdo y también coacción. Y la coacción es estatal, jurídica y socialmente justificada y necesaria en situaciones de anomia social, en situaciones de incivilidad social, manifiesta desde la arbitrariedad y discriminación hasta el asesinato, ¿no? Entonces, además de esas destrezas psicosociales, requieres capacidades de negociación, concertación, acuerdo, y en los casos límites que nos molestan, nos duelen, tienes que aceptar la coacción. Los españoles usan una expresión buenismo, ¿no? Gobernar no puede ser víctima del buenismo político. Hay situaciones que
donde la coacción es necesaria y es justificada por razones jurídicas y éticas del ordenamiento estatal y de la cultura social, humanista en la que se vive. Entonces, destrezas de varios tipos. Y aquí otro punto, que habilidades estratégicas. Estratégicas en el sentido estricto de la palabra. Estrategia no es, como dicen, largo plazo, visión de futuro, no inmediato. No, eso llámalo prospectiva, prospección, pero eso no es estrategia. Estrategia tiene un sentido bélico competitivo, que no lo puedes suprimir, a no ser que quieras cambiar privadamente los términos y la denotación de los términos. Estrategia significa ganar y hacer perder, ¿no? Desde cuando nació en guerra hasta Michael Porter en todo lo de estrategias de mercado, las estrategias competitivas de mercado. Es ganar y hacer perder, evidentemente civilizadamente. Bueno, en lo bélico ya sabemos cómo es. Pero más adelante es lo que se llama ganar-ganar, ¿no? El estratega puede ser, en su definición más clásica, bélica, antagónica, ganar y hacer perder. Pero también es hoy ganar porque haces también ganar al otro. Y eso significa, pues, habilidades de sumar y restar, habilidades de construir aliados, sumar aliados, extender aliados, y actividades de contención, control de opositores, de disidentes, y en el entendido de que tus acciones defensivas y tus acciones de suma de aliados y resta de opositores y disidentes, pues todo se encuadra, ¿no?, en el marco normativo, ¿no? Entonces, ¿qué quería decir? Créanme que esto es interesante y se nos olvida, ¿no? Gobernar por la complejidad de la composición, causalidad e interrelación. Complejidad que implica conflictualidad en algún grado, en algún modo, en alguna extensión. No es solo resolver problemas, y por consiguiente la acción directiva del gobierno no solo se basa en conocimiento y tecnología, que sí, sino resolver problemas en paralelo o directamente implica en algún grado y modo solución de conflictos, y la solución de conflictos te lleva a que el gobierno sea un estratega, que sea dirección estratégica, ¿sí? Gestión estratégica, que en los casos extremos puede implicar coacción, en los otros casos pueden significar controles, contenciones o incentivos para ganar, y no solo para que el gobierno gane o la sociedad gane o una región colombiana gane a costa de los demás que pierden, ¿no? Y esto, pues, es interesante. ¿Ok? Créanme que piensen entonces en el gobierno como un estratega, no como un administrador, ¿sí? Atención, puse cara como de menosprecio, ¿no? La gerencia y la administración son absolutamente necesarias, y en eso el estratega no va a ningún lado, ¿no? Pero sí piensen en el gobierno como un director estratégico, ¿sí? Y no solo un conocedor. Ahora veamos qué ocurre. Dicho al margen, porque ya quiero entrar a los 5 esquemas de decisión. La solución de ambigüedades y de la incertidumbre tienen 3 caminos. Si han estado ustedes en el sector público o en el sector universitario o en una empresa privada trabajando,
La solución de ambigüedades y incertidumbre es por diálogo racional. Entonces, todos los que están debatiendo y no están de acuerdo sobre los objetivos, sobre el ordenamiento de los objetivos, o no están de acuerdo sobre el número de acciones y el tipo de acciones, es diálogo racional. Y el diálogo racional significa que exigir datos, ¿no? Exigir evidencias, exigir corrección de cálculos, exigir argumentación normativa correcta. ¿Sí? Yo conozco y he vivido, estuve trabajando 3 años en la Secretaría de Gobernación, ministro del Interior de este país, y después de muchos malos entendidos y discusiones innecesarias, todos llegamos al acuerdo de definir un protocolo de discusión, cuáles eran los requisitos de la discusión, ¿no? ¿Cuál era que si tú querías que tu posición fuera escuchada, tenías que observar ciertas reglas? Y esto es el diálogo racional, y que normalmente son datos, evidencias, corrección de cálculos y corrección lógica de la inferencia normativa de las constituciones y leyes. Otra regla para solucionar ambigüedades e incertidumbres es la regla de mayoría. ¿Por qué nuestras democracias son mayoritarias? Porque no puede haber unanimidad, ¿no? Es insuprimible la pluralidad y la divergencia de opiniones. Entonces no te queda más que el voto mayoritario. Si a pesar del diálogo racional o sin diálogo racional no se llega a conclusiones y hay 2 o 3 opciones, pues no te queda más que ponerlas a votación. Y a veces puede quedar empatado y entonces entras al voto de calidad de la autoridad superior, a la decisión de autoridad a la que se concede el derecho a tener la última palabra y por consiguiente asumir los riesgos de que la última palabra tenga errores, ¿no? Tenga malos cálculos. ¿Okay? Dicho esto, pasaría a los 5 esquemas de decisión. ¿Estamos de acuerdo o damos un poquitín de espacio? Juan Pablo, tú decides. Profesor Aguilar, como usted disponga, ya hay 3 personas que quieren hacer una pregunta, un comentario. Pues solo 3 para que yo exponga los 5 esquemas de decisión y como les dije, perdonen a su colega porque me tendré que retirar a las 12:45, ¿sí? Correcto, las 3, por favor. Invitamos a Óscar Salazar, a Iván Pinzón y a Roberto Suárez para que por favor, pues, en este mismo orden realizan su pregunta o su comentario. Gracias. Profesor Aguilar, muy interesante y muy motivante su discusión de hoy, ¿cierto? Necesariamente nos lleva a replantear aspectos fundamentales de nuestra formación y nuestra formación como gestores de organización, ¿sí? De una u otra forma. Dado que nuestros modelos educativos, culturales y organizacionales han sido caracterizados por la compartimentalización, por una hiperespecialización muy propia de estos tiempos de la globalización. Entonces usted nos plantea y una ausencia de diálogo de saberes entre las disciplinas que conlleva a que descuidemos aspectos tan importantes que usted ha reiterado hoy, como es el entramado de la complejidad. Ese entramado de la complejidad que necesariamente, si desconocemos que somos una interrelación de sistemas, que hay ambigüedades, que hay incertidumbres, que día a día lo constante es el cambio, que día a día las perturbaciones que se dan en las organizaciones
no solamente vienen del interior, sino también del entorno organizacional y de la globalidad propiamente dicha. Entonces, mire qué interesante, y usted me hace recordar lo que planteaba Peter Senge en la quinta disciplina, y lo que últimamente decía, esa necesidad de ese aprendizaje organizacional para poder tomar decisiones con respecto al entorno, de ese pensamiento sistémico para entender los impactos de esa globalidad en la organización, de esa maestría personal que nos permite conocer toda la causalidad de los problemas sociales que afectan a una organización o a la comunidad en general, a esos modelos mentales que debe tener ese dirigente, ese líder organizacional, ese aprendizaje en equipo y lo más importante, esa visión compartida para poder permitir esa toma de decisiones y que sean efectivas frente a esas turbulencias que hay en el entorno y que afectan a la organización. Y ese es un reto grande para todo tipo de organización, llámese pública, llámese privada, y para la comunidad en general, porque hay una interconectividad y unas perturbaciones permanentes en ese entorno complejo, en ese entorno turbulento que es el día a día. Mira, más que responderte, yo comparto todo lo que has dicho y destaco lo que de manera marginal dijiste, es que es la cultura en la que hemos sido formados, ¿no? Entonces tenemos una cultura de la dirección y gestión de las organizaciones particular. Y todas las críticas que has hecho y las observaciones de reformas que has propuesto, yo las comparto. El énfasis que pones en la interrelación de sistemas y de sistemas que son complejos, porque hay sistemas orgánicos, ¿no? Y hay sistemas de bajas interrelaciones, sí, son sistemas porque hay una pluralidad, pero es simple en sus interrelaciones y en sus conexiones. Pero como tú dijiste, los sistemas hoy no son orgánicos, son complejos. Y lo llamaste turbulentos, ¿no? También. Yo te diría que son turbulentos por lo que estuve insistiendo de la conflictividad, ¿verdad? Los sistemas organizacionales, privados, públicos, sociales, a su complejidad pertenece la conflictividad. Y la conflictividad es lo que hace inciertas las relaciones, inciertas las mutuas expectativas entre los componentes de los sistemas. Pero todo lo que dices, estoy de acuerdo, la compartimentalización, la hiperespecialización, la no interdisciplina o una mentalidad directiva muy tradicional de mando y control, incentivo y coordinación. Muchas gracias, Oscar. Iván Pinzón, por favor, puede abrir su micrófono y plantear su pregunta. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, profe. Lo extrañamos mucho la semana pasada. La pregunta que quisiera plantearle está enfocada a un trabajo que estamos haciendo en esta región en una reflexión para una política pública de lucha contra la corrupción. Y en ese orden de ideas hemos estado haciendo revisión teórica y encontramos que para la teoría de decisión racional la corrupción se presenta como una función basada en el cálculo, estrategias y comportamiento egoísta de los actores, donde se entienden que hay asimetrías en el poder. La pregunta tiene que ver cómo es posible una reflexión de lucha contra la corrupción desde la perspectiva de la decisión racional, si supondríamos que cada actor busca su beneficio, o cómo es posible que quien gobierna logre trascender de esa perspectiva, de esa reflexión, de esa decisión racional propia, de esa decisión colectiva. Le ruego, por favor, nos regale luces en ese sentido, profe. Muchas gracias. Bueno, primero te prometo reflexionarlo con más detalle y desarrollarlo en la próxima sesión. Justamente la posibilidad de corrupción
en el sector público y en el sector privado, está relacionada con lo que tú llamaste asimetrías de información. Y eso lo quiero tomar la próxima vez en lo que se llama la relación principal-agente, ¿sí? El principal es el director, el dirigente, el de la línea de autoridad, y el agente pues, son los operadores. Pero la gente sabe más que el principal, ¿sí? En los procedimientos, en las conductas, en lo que puedes imaginar. Y esta asimetría de información hace que el principal, el dirigente de la organización, tenga un conocimiento limitado de la situación, de los intereses, las motivaciones, las conductas de los agentes, ¿no? Entonces, te diría que ¿cómo modificas o cómo mejoras la relación entre el dirigente y el operador, entre el principal y el agente, de tal manera que la racionalidad limitada del dirigente no sea tan abrumadora que desconozca qué es lo que hace la gente, ¿no? Que es donde puede estar la corrupción, o donde al prestar servicios y atender requerimientos puede haber corrupción. En el entendido que el principal está también sujeto a corrupción, porque el principal a su vez es agente de otro principal, como puedes suponer, ¿no? Y después terminaríamos en rendición de cuentas. Entonces, mira, yo sí creo que corrupción, sin duda, no quisiera que camináramos por el lado de cambiar actitudes y de hacer que de egoístas se vuelvan fraternales y de autorreferidos se vuelvan solidarios. Todo este trabajo de integridad y ética, ya existe una Carta Iberoamericana de Integridad y Ética que se aprobó el año pasado, que valdría la pena que le dieras una mirada. Sí quisiera plantearlo más estructuralmente a partir de la relación entre dirigente y operador. Y en una de las relaciones va a ser empoderar a la gente, pero responsabilizarlo, y responsabilizarlo de acuerdo a determinadas reglas, principios y sistema de vigilancia y control. Si quieres, lo dejamos así pendiente, pero prometo regresar al tema. Y para eso de corrupción, pues darle también una mirada a Governance Matters, ¿te acuerdas de Banco Mundial, no? Que es uno de sus 6 indicadores, la lucha a la corrupción, control a la corrupción, y te pone la lista de subindicadores que son observables y son mensurables para controlar la corrupción. Ahí te lo dejo, Iván. Gracias. Mil gracias, muchas gracias. Y conforme a las instrucciones del profesor Aguilar, finalizamos con una tercera intervención a cargo de Mauricio Rojas, que tiene la mano levantada. No, Juan Pablo, estaba mi persona antes que Mauricio, pero bueno, igual le puedo dejar la palabra a Mauricio, no hay inconveniente. Profesor, buenas tardes. Muchas gracias, compañero, por cederme su turno. Profe, yo estoy escuchando muy atentamente esta conferencia. Me encanta mucho el tema, pero yo veo que no sé si esté equivocado, pero tengo la claridad y la certeza de que todo el tema de la administración pública, la nueva gestión pública, la aplicación de la gobernabilidad para que haya una buena gobernanza, todo está centrado en que tiene que utilizarse la teoría de la complejidad y la teoría crítica para darle una solución eficaz y efectiva a todas las actuaciones del Estado en pro de un bienestar de la ciudadanía. Creo que esa es mi como pregunta o mi... No, sin duda, la complejidad es tema fundamental. Y si quieres, el tema de la complejidad tiene raíces sociológicas, ¿no? Y se requiere una sociología muy fuerte de la complejidad que como sabes, hay un alemán que ya murió, pero a mí me gustó mucho, que se llama Niklas Luhmann, L-U-H, Luhmann, y sus libros están traducidos a eso. Pero sí es la complejidad, o sea, el número de relaciones, la intensidad de las relaciones, la variedad de las relaciones, hacen que la sociedad sea hoy altamente diferenciada.
y se habla de una sociedad descentrada, que es un sistema de sociedad donde ya no existe un centro de mando, control capaz de organizarla, ordenarla. Sí. Pero no quisiera entrarle más así, pero indudablemente la teoría de la complejidad. Lo que sí echo yo de menos en las teorías sociales o sociológicas de la complejidad, porque la complejidad lo que te lleva a la composición multimodal, a la causalidad multifactorial e intercausal, te lleva al entramado de interrelaciones no organizables, etc. Lo que sí echo de menos de la complejidad es que no hablan de conflictividad, o hablan muy poco de conflictividad. Y en cambio, una de las causas y de los efectos de la complejidad es que da lugar a relaciones de conflicto en muchos campos. Y como tú sabes, en las teorías sociológicas de complejidad, lo que se busca es un equilibrio entre insumo y producto. Son temas muy hermosos, pero no sé si tenga que seguir en eso. Pero sí, estoy de acuerdo. Si tú quieres encontrar las bases fuertes de la dirección, de la gobernación, de la gobernanza actual, es porque hay un reconocimiento de la complejidad del sistema social, y el reconocimiento de la complejidad del sistema social te lleva al reconocimiento de gana o por fuerza de la insuficiencia de recursos del gobierno, que no los tiene recursos financieros, cognitivos, tecnológicos, organizacionales y de autoridad moral, ¿no? O no los tiene en el nivel socialmente requerido, ¿sí? Entonces, si tú quieres profundizar, sí deberías avanzar en la intuición y en la conjetura sólida que ya tienes de la complejidad del sistema social. ¿Sí? Y en un mundo complejo, pues dígame si puede haber un agente todopoderoso, omnisciente y capaz de dirigir mediante subordinación, mediante mando y control. Eso ya no existe, eso es un Dios mortal, ¿no? ¿Ok? Entro a los 5 esquemas y agradezco al otro colega, era José, ¿no? El que se dio la palabra a Mauricio. Bueno. Roberto, profesor. Roberto, muy amable Roberto, gracias. Con mucho Entro gusto, a los 5 doctor esquemas Regla. de decisión, ¿sí? Son 5 esquemas de decisión que han sido estudiados y que tienen evidencias para mostrar que son los esquemas de decisión más usados en los gobiernos según materias, según problemas, según circunstancias sociales. Y hay 2 polos extremos, ¿sí? El polo extremo de la derecha, por decirlo derecha no, sin ninguna connotación, es el de racionalidad pura, estricta y omnicomprensiva, del maximizing. Y el otro polo extremo, el quinto esquema de decisión, no tiene que ver nada ni con racionalidad pura y racionalidad limitada. Tiene que ver con transacción política, tiene que ver con el reino de los intereses, no con el reino de las razones. Sí estaríamos de acuerdo. En un esquema, el extremo a la derecha es el de razón pura, razón estricta, razón comprensiva. En el otro extremo no es razón, es interés y por ende transacción. ¿Sí? Si quieren, hablamos de los dos para entrar después a los 3. Los 3 que están en el centro sí son de racionalidad limitada. Entonces había un esquema de racionalidad o razón pura, un esquema de racionalidad, 3 esquemas de decisión de racionalidad limitada y un quinto esquema de no racionalidad, sino de transacción de intereses. Veamos los 2 extremos. El primero ya lo conocemos, es
objetivos bien ordenados, información completa, criterio de selección de opciones bajo el máximo beneficio posible mediante la minimización de costos, selección del criterio de la opción que responde mejor al criterio del maximizing y aprendizaje interiorizando costos, ¿no? También, ¿eso quiénes lo llevan a cabo? Yo aplaudo, por ejemplo, a nuestras bancas centrales y a nuestros secretarios y a nuestros ministerios, secretarías de Hacienda, cuando realmente son expertos, serios e íntegros y no politizados, ¿no? Sabemos de muchos países de América Latina que se han derrumbado por la politización de sus bases de datos, por la politización de la banca central y por la politización de su Secretaría de Hacienda, con brutales desequilibrios entre ingreso y gasto y entre costo y beneficio, ¿no? Ustedes saben todo eso y tienen... Pero créanme que aplaudo yo nuestros institutos de información, nuestros bancos centrales y nuestras secretarías de Hacienda, con sus brazos de planeación, programación, presupuestación, etcétera, que sí ellos buscan o deciden en muchas circunstancias bajo los criterios de racionalidad pura y exigen a los demás que se acomoden a esos criterios de racionalidad pura. Y saben que hay racionalidad limitada, pero hacen el esfuerzo para que mejoremos objetivos, acciones, etc. El otro es muy interesante. El gobierno dirige mediante transacciones políticas, mediante arreglos de intereses, ¿no? Mediante cesiones y concesiones de favores, ¿no? No piensa el gobierno en razones y en la efectividad directiva que dan las razones, sino por muchas cosas. El gobierno piensa o está obligado a pensar que en este asunto, en esta región, en esta circunstancia, lo que importa es un buen arreglo entre las fuerzas políticas, los poderes fácticos, los centros de inteligencia crítica, los medios de opinión, etc., ¿no? Son arreglo, equilibrio de intereses, ¿sí? Y mira, hay muchísima literatura, ¿no? Donde dicen que es más importante el arreglo de intereses que la búsqueda de información, conocimiento, evidencias y todo esto, ¿no? Entonces, son dos esquemas de decisión. Tú en tu trabajo empírico y analítico trata de ver en los gobiernos que estás estudiando cuál es el esquema de decisión, si están en racionalidad pura o se exigen la máxima racionalidad pura, o si son muy pragmáticos, muy prácticos, como dicen, y están buscando cómo acercar, concertar, negociar y buscar un punto de equilibrio de los intereses. Entremos a los tres de racionalidad limitada. El primero es incrementalismo, el segundo es la máxima racionalidad posible, el tercero es la racionalización de las decisiones. Todo sigue siendo razón, se fijaron, ¿no? Incrementalismo, que lo vamos a ver ahora, máxima racionalidad posible, racionalización de la decisión. Incrementalismo, lo vamos a ver con más detalle cuando entremos en política pública. Eso es una obra de un señor que yo aprecié mucho y que hace 30 años, más o menos, lo invité a México, y que es Charles Lindblom, ¿no? Que ha escrito varios artículos. Si ustedes van a mi antología del segundo volumen, ahí tengo creo 3 artículos de Charles Lindblom. Era un hombre realmente, además de intelectualmente muy fino, muy cordial. Él que dice, ¿cómo toma la decisión un gobierno? De un gobierno que quiere ser racional. Bueno, reconociendo que lo único que sabe
porque no tienen información completa, bases de datos, conocimiento causal, todo eso que exigimos. Dice, lo único que sabe bien el gobierno es la política que está en curso, la que está en acción, y conoce las acciones de esa política y los resultados de esa política. ¿Sí? Eso es lo que realmente sabe y conoce el gobierno. Olvídense del rollo de la racionalidad pura. El conocimiento del gobierno es la política en curso y refina la cosa. Más aún, en lo que el gobierno sabe también es la historia de las decisiones que se han tomado en esa materia de política. Desde hace 10 años o 20 años, y va a encontrar políticas que han cambiado, políticas que no sirven y han continuado, políticas que sí servían y fueron suprimidas. Esa sí tiene un conocimiento cierto, seguro, informado, el conocimiento de la historia de decisiones del gobierno en un determinado campo de asuntos públicos y de la que se está llevando en curso, sus acciones y resultados. ¿Ese conocimiento qué significa? Que él descubre que hay fallas, hay inconclusiones, que hay costo-ineficiencia, que hay perfiles de operadores inapropiados, que no hay indicadores para medir los objetivos, que no hay estándares de insumo, proceso, producto, lo que ustedes quieran. Y dije los defectos, ¿no? Pero también él sabe qué cosas están funcionando, cuáles son los perfiles que realmente hacen bien las cosas, dónde hay un uso escrupuloso y costo efectivo de los fondos públicos, ¿sí? Dónde no hay fallas, dónde hay personal experto. Esto lo sabe exactamente el gobierno. No es ignorante, pero evidentemente no es racional puro, ¿sí? Porque lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido no necesariamente era de racionalidad pura, pero sí es racional él porque tiene un conocimiento con bases de datos y evidencias empíricas de eso. Y entonces, ¿cómo él toma las decisiones? Corrigiendo las fallas, corrigiendo los defectos, consolidando las cosas que funcionan, mejorando ciertas acciones, introduciendo nuevas variables o nuevas acciones. Y ese incrementalismo, ¿por qué? Porque hace cambios incrementales, ¿sí? Cambios graduales al margen, o lo que se ha popularizado en la expresión que él creó, por aproximaciones sucesivas, ¿sí? El gobierno se va acercando a resolver el problema o a encontrar el objeto público a través de aproximaciones sucesivas mediante ensayo y error, mediante correcciones, autoevaluaciones, mejoras permanentes o continuas, ¿no? Esto es el incrementalismo. Y dice, y es lo que un gobierno racional y un gobierno responsable debe hacer, porque lo único que sabe es eso. Si se quiere inventar grandes políticas que no están basadas en el conocimiento de lo que está ocurriendo y de lo que ha ocurrido, pues es un irresponsable, ¿sí? Entonces, es más probable el riesgo de error, el riesgo de equivocación, el riesgo de desperdicio y desvío de recursos en situaciones donde toma decisiones sin saber. Y aquí sí toma decisiones sabiendo. Que no es el saber total, que no es el saber mejor, que no es el saber perfecto, sin duda, pero es el saber que el gobierno y la sociedad tiene de lo que está pasando en educación, salud, ambiente, empleo, lo que sea. Sí, creo que es muy, muy interesante. Lean el artículo que se llama La ciencia de salir del paso, ¿sí? Y él también coqueteaba, tiene un buen sentido del humor, es irse por las ramas y no irse a la raíz. Porque no te puedes ir a la raíz, no tienes el conocimiento, ¿no? Entonces, vas viendo las ramas y las vas unas podando, otras mejorando. Es incrementalismo. Después, si quieren, vamos a regresar cuando estemos en política pública. El que sigue es
la máxima racionalidad posible bajo los límites, bajo las limitaciones en que actúa el gobierno. El gobierno sabe que es limitado y sin embargo va a idear y elegir la decisión que es la mejor posible en este campo condicionado de circunstancias. Esa la desarrolló también de otra persona que conozco, que tiene 4 años más que yo y también ya estamos de salida los dos. Él se llama Giandomenico Maione. Su libro está traducido por Fondo de Cultura Económica, que se llama Evidencia, Argumentación y Persuasión en las Políticas Públicas. Pero en la antología también hay un artículo de él. Giandomenico Maione es un florentino, fue profesor del Instituto Europeo de Ciencia Política, que está con sede en Florencia, pero él se formó en Estados Unidos y casi toda su vida fue en Estados Unidos. Giandomenico lo que dice es, y esto él lo llama la máxima racionalidad posible bajo circunstancias limitadas, él lo llama art and craft, arte y artesanía. Y usa esta metáfora del arte y de la artesanía porque dice, pensemos en un artista o en un artesano. Él tiene en su cabeza una idea, un boceto, un proyecto de pintura, de escultura, de música, de edificio, ¿sí? Pero esa idea que tiene en su cabeza está limitada, la realización de esa idea que tiene en su cabeza está limitada, ¿qué? Por los materiales. Una cosa es fierro, otra cosa es madera, otra cosa es mármol, otra cosa es adobe, como se dice, ¿no? Otra, ¿sí? Y está limitada también por las herramientas que tiene, ¿no? Entonces, lo que hace a un artista o un artesano es que con los instrumentos y materiales sobre los que trabaja, produce una forma, una pintura, una escultura, un edificio, una partitura de música, y es comparativamente tan buena esa forma que produjo, tan hermosa, tan bella, tan apreciada, que es inmortal, es objeto de visitas, es objeto de compra de los coleccionistas, ¿sí? Entonces, lo llama arte y artesanía porque un gobernante debe comportarse como un artesano, un artista, que en el marco de las limitaciones que tiene cognitivas, tecnológicas, informativas, políticas, y en el marco de las limitaciones de instrumentos que tiene, financieros, normativos, organizativos, de recursos humanos, producen la mejor decisión posible. Producen la mejor decisión posible. Y esa decisión posible, y que es la mejor o la máxima decisión posible, es ratificada porque es apreciada, no es cuestionada por los ciudadanos, es aplaudida, es respaldada, no es bloqueada, no es descarrilada, no es abortada. ¿Sí? Sí estaríamos de acuerdo. Entonces, lo que tú tienes que hacer es que, con la información que tienes, las bases de datos que tienes, con el conocimiento causal que tienes, con las tecnologías que posees, los procesos administrativos, los recursos financieros, el personal, con todo eso, tu análisis, ponderación y selección debe buscar la mejor política posible en ese marco de limitaciones. O sea, el gobernante como artista, como artesano en el sentido del productor de la mejor política posible en el marco de sus limitaciones y a pesar de sus limitaciones. Y entonces dice, no solo es un rollo analítico, ¿sí?, de razón científico-tecnológica, sino te lleva esto a un rollo discursivo, perdón la palabra rollo, te lleva a revalorar el discurso,
el diálogo, la interlocución, que tú informes, que tú expliques, que tú justifiques ante los ciudadanos a través de diversos medios de comunicación la valía de tu política, que no es absolutamente la mejor, pero que en las actuales circunstancias parece ser la mejor, porque las políticas que proponen los opositores o los profesores y otras son buenas, pero no son tan buenas como esta, porque tú los has derrotado a ellos argumentativa, le has dado otra información, has cuestionado sus cálculos de costes y efectos, ¿sí? Esto es muy interesante. Entonces, lo veremos en política pública de nuevo. No es solo análisis de la política, no es solo conocimiento de la política, sino es razón discursiva. ¿Sí? No es solo razón analítica, es razón discursiva, es escucha, diálogo con las poblaciones objetivo que van a ser las destinatarias de tus políticas, interlocución, recibes propuestas, aceptas críticas, ¿sí? Y entonces estás trabajando, ¿no? Y vas sacando esa forma de la rudeza de los materiales de la oposición política, de la rudeza de la pobreza de los materiales por precariedad financiera, etc. ¿Sí? Y entremos a la otra, ¿sí? Entonces, la otra es racionalización. Sigue siendo razón, ¿sí? El incrementalismo es razón, la máxima decisión posible, arte y artesanía, sigue siendo razón, y racionalización sigue siendo razón. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que seguramente no tienes los datos, no tienes los conocimientos, no tienes los procesos, los recursos, pero debes tomar una decisión, o estás forzado a tomar una decisión por la gravedad del asunto, la urgencia del problema y del sufrimiento, lo que quieras, ¿no? Entonces, lo que tú haces es racionalizar tu decisión, ¿sí? Ofrecer datos, argumentos, cálculos, información, ¿tá? Para justificar tu decisión, ¿sí? Sí estamos de acuerdo. O sea, tienes que tomar una decisión, tu racionalidad es muy limitada, entonces la única manera que haces es racionalizarla, fundamentarla, justificarla al interior del gobierno o al interior de la entidad administrativa y al interior de la sociedad. Si ustedes han trabajado tanto en el sector privado como en el sector público, en las discusiones antes de las tomas de decisiones hay muchísimo de racionalización. Llega la extrema derecha, que ya trae una posición, ya trae una decisión, y lo único que hace es defender su posición arreglando datos o información, cálculos con argumentos. El de extrema izquierda se comporta de la misma manera. Ellos ya saben lo que hay que hacer en pobreza, en desigualdad o en construcción de habitaciones. Ellos ya traen su decisión y lo único que hacen es racionalizarlo, ¿sí? Sí estaríamos de acuerdo que hay mucho de esto, pero al menos siguen usando razones, siguen ofreciendo datos, cálculos, argumentos normativos, resultados de investigaciones sociológicas, antropológicas, económicas, etc. Bueno, esas son las 5 esquemas de decisión. Racionalidad pura y estricta, incrementalismo basado en el saber que se tiene sobre las decisiones tomadas en un determinado campo, máxima racionalidad posible, basada que con base en recursos, información, conocimiento, normas, se hace el máximo esfuerzo de tomar la mejor decisión y para que eso sea la mejor decisión, no es la opinión del gobernante la única, sino es la interacción y el diálogo con la ciudadanía para saber el grado de aprecio, el grado de necesidad y el grado de aprobación. La otra racionalización, ya hay una posición tomada, ya está tomada, la reunión es como ritual y
se ofrece datos para racionalizar, le hace argumentar, justificar la decisión. Y lo último es, olvídate de razones. Hombre, ojalá, ¿no? Lo que hay son arreglos entre los gobiernos, entre los poderes públicos, al interior de los poderes públicos, entre los partidos políticos, entre los poderes fácticos, entre las organizaciones ciudadanas o no gubernamentales prestigiadas o muy potentes. Es un balance entre intereses, ¿sí? Pues eso es lo que les quería decir y créame que me tengo que ir. Lo lamento mucho. Tienen un texto que se lo di a Juan Pablo, pídanlo. Nos vemos el próximo martes ya sin carreras y el próximo martes ya entro directamente a las decisiones de política pública, a la disciplina de política pública. Con la presentación de mis excusas, les deseo todo lo mejor y estoy siempre a sus órdenes por si alguien quiere seguir conversando sobre asuntos de su interés, particularmente de sus investigaciones o de sus responsabilidades gerenciales o directivas. Buena tarde, un abrazo a todos. Muy buena tarde. Muchas gracias, profesor Aguilar. Agradecemos su compañía, le deseamos muchos éxitos en sus compromisos y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, les agradecemos.